responsabilidad de un padre es enseñarle a sus hijos del servicio hacia el Señor. Josué, hermano, cuando él ya estaba a punto de morir, él le pregunta al pueblo, le dice: oigan, yo ya estoy a punto de morir, pero quiero hacerles unas preguntas. ¿Ustedes servirán a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, o ustedes servirán al Señor? Josué dice: mi casa y yo serviremos a Dios. Y la Biblia me enseña que Josué sirvió a Dios todos los días de su vida. Un cristiano no puede retirarse, puede servir 2 años y luego se va, que ya está cansado. Pastor, ya serví mucho. Hermano, déjese de vaguez. Nosotros estamos para servir a Dios. Josué sirvió a Dios todo el tiempo. Hay cristianos que no conocen a Dios, no porque no hay predicación, porque no quieren obedecer. Hay cristianos que no conocen a Dios, no porque no se les predique, sino que son desobedientes. Hay hijos de nosotros que a veces la gente dice: salió igual a su papá. ¿Usted vive con ellos? Usted ha visto que su papá a lo mejor lo reengaña, a lo mejor lo educa, a lo mejor le dice: mira, anda a trabajar, lleva tu asadón, lleva tu machete, anda a hacer leña. Y el muchacho salió vago. Y mucha gente dice: salió igual que el papá. Y el papá, pobrecito, es trabajador, es valiente, lleva comida. Y hay muchos cristianos que son así, que por más que se les predique, son tercos, son necios y no quieren obedecer. Esta generación que hoy vemos, hermano, da lástima, porque es una generación que piensan que conocen a Dios, pero no saben nada de Dios. Más, hay algunos que ni siquiera conocen de la oración. Y la oración es el puente, es el cable entre usted y Dios. Si usted no ora, usted no venga a decir: yo conozco a Dios, porque usted no sabe lo que Dios quiere para usted. Esta generación no conoce a Dios. 2, leer su palabra. ¿Cómo usted va a conocer a Dios? Leyendo su palabra. Si usted habla con Dios, usted conoce quién es Dios. Cuando usted está enfermo, usted sabe que Él es su sanador. Cuando usted está solo o sola, usted sabe que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando usted está en problemas, usted sabe que Dios es su salida. Cuando usted se siente débil, usted sabe que Él es nuestra fuerza, porque usted conoce a Dios. No se trata del que diga Señor, Señor, sino que el que haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Jesús dijo: no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Usted está llamado para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo usted va a conocer la voluntad si usted no lo ha leído? De Dios, ¿cómo usted va a saber la voluntad de Dios si usted no lo lee? Aquí está el examen, aquí está donde usted se prepara, aquí está donde usted lee cuál es la voluntad de Dios. Pero si usted no lee, ¿qué voluntad va a hacer usted? La voluntad del diablo, desobediente, mentiroso, vago, chismoso, calumniador. ¿Y nuestros hijos? ¿Cuántos de ustedes le han hablado a sus hijos del bautismo, de aceptar a Jesús? Sus hijos están más largas sus rodillas que de usted y ni siquiera sabe todavía que hay que aceptar a Jesús. Esta generación hay que prepararlo, hermano. Si usted no conoce a Dios, hermano, usted está como un arbolito sin raíz. Cuando venga el viento, hermano, ese viento va a hacer lo que quiere con usted. ¿Sabe por qué muchos cristianos se descarrían y se van? Que no conocen a Dios. El que conoce a Dios, como dijo el apóstol Pablo: ¿quién me separará de Dios? ¿Quién? Venga alguien. No, ángeles, potestades, ninguna cosa me separará de Dios. Es porque usted conoce. Pero cuando usted no conoce a Dios, usted no tiene raíz en la palabra de Dios, no tiene fundamento en la oración de Dios. Dios viene cualquier problema, cualquier oferta del diablo, vámonos. ¿Cómo se sentiría su mamá de usted? Usted le dice: mamá, esa es mi mamá, una morenita. Y después de que su mamá lo cargó 9 meses, y usted pesó hasta 12 libras, hermano.
caída, todo lo que sufrió, el dolor de espalda, la inyección que le metieron, y después usted viene a decir, no, no es mi mamá, ella es mi mamá. ¿Cómo se sentiría? De cambiarla, de despertarse con usted, de no dormir bien, de prestar dinero para comprar sus pampers, de prestar dinero para darle de comer a usted. Si es que su mamá no lo podía alimentar con la leche que ella tenía, había que comprar, y del nido estaba caro. Para que usted venga a decir, no, tú no eres mi mamá. ¿Cómo se siente Dios con nosotros cuando en vez de venir a adorarle a Él, cuidado que Él lo rodea a usted? Porque mire, ellos lo rodearon los vecinos y tenían sus dioses, y ellos se fueron atrás de sus dioses. La idolatría es el pecado más abominable delante de Dios. Hermanos, una generación nueva se despertó, pero esta generación no conocía a Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que estamos contentos porque Él nos permite una vez más, amados hermanos, estar en este lugar. Gloria sea al Señor, aleluya. Muchas personas, gloria sea al Señor, ahorita están en la carne, aleluya, pero qué bueno que nosotros estamos en el Espíritu, amén. Porque como hablábamos el día viernes, que dice el libro Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, amén. Así que nosotros estamos aquí adorando y sirviendo al Señor, gloria sea al Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor, amén. Nosotros un día no nos cambia, ninguna fiesta no nos cambia, bendito sea Dios. Pero no se enoje conmigo, que esto es serio, hermano. Usted no puede decir al patrón, trabajé, y la pared sigue igual como lo dejó el día anterior, porque entonces ¿usted qué es? ¿Usted qué es? Mentiroso. Usted no le puede decir a su esposa, cociné, y sigue la misma sopa de ayer. Aleluya. Así que, hermano, hay que ser serio en las cosas de Dios. Amén. Así que los bendecimos a cada uno de ustedes, al ministerio, a los hermanos, a los oficiales de la iglesia. Aleluya. Al obrero del Señor, hermano José, a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga. Estamos contentos y alegres porque el Señor es bueno con cada uno de nosotros, amén. Así que vamos a aprovechar el tiempo, ya que en el ayuno todo tiene un tiempo, amén. Así que me toca entregar la parte a las 12. Póngase de pie, hermano, vamos a buscar la palabra del Señor, aleluya. Que el Señor bendiga a los jóvenes que son los que están presidiendo el ayuno, amén. Que bueno sea el Señor, aleluya. Que el Señor bendiga también a las maestras que están en la parte de abajo, enseñando a nuestros niños la palabra del Señor, amén. Quiero que abra su Biblia, hermano, en el libro de Jueces, su capítulo 2, y bendito sea su nombre, versículo 8 y 9, alabado sea su nombre, y 10, 3 versículos de la palabra del Señor vamos a leer en esta preciosa hora de la mañana. Libro de Jueces, su capítulo 2, versículo 8 al 10, gloria sea al Señor. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Rerá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Oremos. Amantísimo y poderoso Dios, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor en esta hora del día, Señor. Queremos que tu palabra se escuche a través de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra. Queremos que esa comida, Señor, venga del cielo. Ese maná del cielo, Padre Santo, para nuestras vidas, caiga en buena tierra en esta preciosa hora de la mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso y glorioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano. Moisés fue el hombre que Dios escogió para sacar el pueblo de Israel de Egipto.
Y Moisés dice que fue manso y obediente a la palabra de Dios. Pero después de la muerte de Moisés, entendemos nosotros, hermanos, que la vida del ser humano es corto, que la vida del ser humano es pasajero, que la vida del ser humano se va en un rato, hermano. Nosotros no nos hemos dado cuenta, pero la enfermedad del COVID-19 ya casi va a ser 2 años que salió y no hemos sentido. Y nos damos cuenta que el tiempo es rápido, hermano, y Moisés murió. Y en vez de Moisés quedó un hombre llamado Josué, bendito sea su nombre. Pero como amado hermano, la Biblia nos enseña que el hombre, sus días son como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no es. Que la vida del ser humano es como la hierba del campo, que hoy es y mañana se seca y es marchitada. Por eso, querido hermano joven que está en esta mañana en la casa de Dios, tenemos que entender que servir a Dios es lo mejor que podemos hacer. Porque en el versículo 8 que leímos dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Esto es lo interesante, hermano, que la vida que Dios nos da, el mejor lugar para invertirlo es en el reino de los cielos. La vida que Dios nos presta y la fuerza que Dios nos da es para invertirlo en la casa de Dios. Es para hacer cosas grandes de parte de Dios, porque todos nosotros, sea tarde, temprano, diferentes edades, nos llega la muerte. Porque dice la palabra de Dios que Dios ha destinado que el hombre nazca una vez y que muera. Nosotros tenemos que morir, si es que Cristo no viene antes, pero todos nos llega nuestra hora. Y dice aquí que Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió. Qué bueno es, hermano, entender y hacer nuestro llamado. Muchas veces nosotros pensamos que venimos a ser servidos, pero el Señor Jesús dice, ustedes no vinieron para ser servidos, ustedes vinieron para servir. ¿Cuántos servidores hay aquí? ¿Cuántos están haciendo algo para Dios? ¿Cuántos están trabajando para Dios? Muchas veces, a veces pensamos que trabajamos para el pastor, pero no, el trabajo no es para el pastor, no es para el grupo, no es para el coro, el trabajo es para Dios. Así que el que no está haciendo nada, levántese, hermano, y póngase a trabajar, invierta su fuerza, invierta su tiempo en el servicio del Señor. Y no solo eso, pero Josué sirve a Dios, pero él entiende que no solo él debe de servir a Dios, sino que él dice que su casa y él sirvieron a Dios. La responsabilidad de un padre es enseñarle a sus hijos del servicio hacia el Señor, de que su hijo, tal y como él es, debe de servir a Dios. Josué, hermano, cuando él ya estaba a punto de morir, él le pregunta al pueblo, le dice, oigan, yo ya estoy a punto de morir, pero quiero hacerles unas preguntas. ¿Ustedes servirán a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río? ¿O ustedes servirán al Señor? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es un hombre que tiene una convicción. Ese es un hombre que entiende que hemos nacido y hemos traído a este mundo, a este país, para servir a Dios. Pero qué triste es ver un montón de cristianos, hermanos, congregarse y no trabajan. No hacen nada para Dios. Usted está llamado para servir, pero no solo para servir a la fuerza, sino para servir con gozo. Todo lo que hagáis, hacedlo de gozo y de alegría para Dios. Porque qué triste es que una hermana, un hermano esté sirviendo, pero enojado, molesto, esperando que llegue el final de su turno para tirar todo. Eso no es así. El servir a Dios es hacerlo con gozo. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Todo. Sea una escoba, sea sacando la basura, sea, amado hermano, abriendo la puerta, siendo lo que sea, hay que hacerlo para Dios. Hay muchos cristianos que son de temporada nada más.
Hay muchos cristianos que sirven 2 años y se retiran. Hay cristianos que sirven 6 meses y se van. Hay cristianos que dicen, no, es que lo que pasa, pastor, que yo aquí vengo a hacer solo 5 años. Cuando me regrese a Guatemala voy a servir. ¿Y quién le garantiza a usted que va a regresar? Va a regresar a lo mejor, pero en un cajón. No, hay que servir. Josué dice, mi casa y yo serviremos a Dios. Y la Biblia me enseña que Josué sirvió a Dios todos los días de su vida. Un cristiano no puede retirarse. Un cristiano puede tomar vacaciones 1 semana, de ahí regresar otra vez. Pero un cristiano no puede servir 2 años y luego se va, que ya está cansado. Pastor, ya serví mucho. Hermano, déjese de vaguez. Nosotros estamos para servir a Dios. Josué sirvió a Dios todo el tiempo. Léalo conmigo en el libro de Josué, su capítulo 24 y su versículo 31. Bendito sea su nombre. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras de Jehová había hecho por Israel. Amado hermano, Josué antes de casarse servía a Dios. Como leía el hermano la lectura de aquellos hombres que ponen excusas. Y hay muchos cristianos igual. Hermano, disculpe, puede entrar en tal directiva. Pastor, no puedo. Lo que pasa es que apenas compré algo, pero cuando termine de pagarlo sirvo. Y cuando termina de pagar eso, y ahora es que empecé a construir. La misma excusa que usaron aquellos hombres. Y nosotros no podemos tener excusa. Usted puede seguir haciendo su casa, puede trabajar, usted tiene un tiempo para su trabajo, para su familia, para su esposa, para sus hijos, pero tiene un tiempo para trabajar para Dios. Nosotros, hermanos, estamos contentos de hacer la obra de Dios. El día jueves a mí se me olvidó que había reunión aquí con los oficiales. Yo ya había hecho cita con unos hermanos y yo dije, bueno, oficiales, les toca esperarme porque a mí se me olvidó que reunión. Y salí corriendo del trabajo, hermano, a bañarme, a gloria sea el Señor, aleluya, a cambiarse, hermano, a ir a hacer la visita del Señor, a llevar el mensaje de Dios a las familias que lo necesitan. Saliendo de allí, hermano, me dijeron, pastor, espérese, que hicimos unos tamales. Ay, Jehová. Tuve que comer rápido como soldado, hermano, despedirme, hermano, Dios los bendiga. A las 10 de la noche estábamos aquí. Y después de salir de aquí, hay que ir a hacer mensaje en la casa. Porque estamos llamados para servir a Dios. Hay hermanos que se quejan por venir un día a la casa de Dios, hermano. Hay otros que ni siquiera van un día, hermano. Y hay otros que no hacen nada. A su nombre. Josué entendió. Y cuando él muere, lo escriben como un siervo de Dios. Un servidor. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted muera, ¿qué escribirán de usted? Murió el vago, murió el perezoso, el que solo se queja y no hace nada. Wow, qué terrible, hermano. Mire, ¿sabe qué? Que mejor que ni lean su historial de usted. Estuvo 20 años en el evangelio y una silla dobló en su vida. Qué vergüenza, hermano. Nosotros estamos llamados a servir. Estamos llamados para trabajar. Estamos llamados para hacer lo mejor que podemos para Dios. Amado hermano, nosotros ponemos excusa. Es que estoy soltero. Y cuando se casa es que me casé. Y cuando se casa es que los niños. Y después de los niños es que ya mis huesos no me dan. ¿Y qué tiempo va a servir a Dios? ¿Qué tiempo, hermano? Su nombre. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué no se desgastó. Hay muchos que dicen, no, pastor, es que hay que descansar este cuerpo. Es que hay que, hermano, yo he intentado. Yo la otra vez me tomé una semana de vacaciones. Dije yo,
después de esa semana de vacaciones voy a venir al 100%. La siguiente semana ya estaba cansado otra vez. Porque este cuerpo, hermano, mire, pruebe. Quédese un día en la casa, no venga a la iglesia, siéntese. Y usted va a ver si va a recuperar energías. Siguiente día no quiere volver a venir a la iglesia. Porque este cuerpo se cansa todos los días. Pero bendito sea el Señor, que cuando venimos en la casa de Dios nos alimenta, nos renueva, nos da nuevas fuerzas. Salimos gozosos, salimos con fuerza para seguir trabajando para Dios. Y este problema tenemos muchos de nosotros. Porque dice que murió Josué y murieron todos los ancianos. Ahora el problema está que en el tiempo que vivimos hoy hay una nueva generación. Pero esta generación de hoy no conocen a Dios. Están en la iglesia, pero no conocen a Dios. Trabajan en la iglesia, pero no conocen a Dios. Esta generación, después de la muerte de Josué, dice, y después se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. ¿Y cómo es esto posible que se levantó otra generación y no conocía a Dios? Hay cristianos que no conocen a Dios, no porque no hay predicación, porque no quieren obedecer. Hay cristianos que no conocen a Dios, no porque no se les predique, sino que son desobedientes. Hay hijos de nosotros que a veces la gente dice, salió igual a su papá. ¿Usted vive con ellos? ¿Usted ha visto que su papá a lo mejor lo reengaña, a lo mejor lo educa, a lo mejor le dice, mira, anda a trabajar, lleva tu asadón, lleva tu machete, anda a hacer leña, y el muchacho salió vago? Y mucha gente dice, salió igual que el papá. Y el papá, pobrecito, es trabajador, es valiente, lleva comida. Y hay muchos cristianos que son así, que por más que se les predique, son tercos, son necios y no quieren obedecer. Y Josué, yo me imagino que les enseñó. El problema es que ellos no querían obedecer. Esta generación que hoy vemos, hermanos, da lástima. Porque es una generación que piensan que conocen a Dios, pero no saben nada de Dios. Brincan y saltan y lloran, pero no conocen de Dios. Y ese mismo problema lo tuvo el sacerdote Elí. Sus hijos servían en el templo, pero no conocían a Dios. ¿Sabe por qué no conocían a Dios? Hay dos maneras de conocer a Dios. Uno, en la oración. Hay muchos niños que por ejemplo, vinieron sus padres de una temprana edad, tienen 2 años, como le sucedió a mi hermano, por ejemplo. Mi papá se vino cuando mi hermano tenía como 1 año, y cuando mi papá regresó, mi hermano tenía 7 años, y le decíamos, ¿es tu papá? Decía, no. Teníamos un tío que nos visitaba mucho, decía, no, él es mi papá. No, él es tu papá. Y él decía, no. Y mi papá se subió al autobús y le dice, vente, mijo, te voy a abrazar. No, no lo conoce. ¿Y cómo usted va a conocer a alguien? Hablando con él. Algunos hermanos ni conocen a su suegra. ¿Cómo lo va a conocer si no habla con ella? ¿Usted sabe qué le gusta comer a su suegra? No, porque usted no habla con ella. Y si ya murió, pues usted está contento. Pero no conoce. ¿Sabe por qué? Porque no habla. ¿Sabe por qué esta generación no conoce a Dios? Porque no ora. Todo es brinco y salto, pasos para enfrente, para atrás, para la derecha, para la izquierda. Y esto no es así. Conocer a Dios es hablar con Él. Moisés conocía los mandamientos de Dios porque Moisés sacaba tiempo para hablar con Dios. Moisés apartaba un tiempo, dejaba a su esposa, a sus hijos para hablar con Dios. 40 días ahí en el monte Sinaí para conocer a Dios. Por eso yo le digo que esta generación no conoce a Dios, porque no habla. Es más, hay algunos que ni siquiera conocen de la oración.
Y la oración es el puente, es el cable entre usted y Dios. Si usted no ora, usted no venga a decir yo conozco a Dios, porque usted no sabe lo que Dios quiere para usted. Esta generación no conoce a Dios. 2, leer su palabra. ¿Cómo usted va a conocer a Dios? Leyendo su palabra. Yo hace unos días les hice una pregunta a los hermanos que trabajan conmigo. Le digo, hermano, ¿cuántos textos bíblicos se sabe usted de memoria con las bases bíblicas? Es ahí cuando se atora el problema. Por lo menos nosotros deberíamos de saber unos 50 textos bíblicos, bases, y qué es lo que dice. Si yo le pregunto a usted, ¿habrá alguien aquí que sepa unos 50? 25, 15, 10, ya estoy yo como Abraham. 1. Hermanos, la palabra de Dios, ¿sabe por qué a Josué le fue bien en todo su camino? Porque cuando usted lee a Josué, el Señor antes de que él inicie su ministerio le dice, medita en este libro de la ley de día y de noche, para que todo lo que hagas, para que todo lo que emprendas te vaya bien. 2 maneras de conocer a Dios: orando, hablando con Él y leyendo su palabra. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han dormido tarde por ver una película, pero nunca se han dormido tarde para leer su palabra? ¿Cuántos de ustedes han pasado una tarjeta de $5 hablando con alguien, pero menos pasan 5 minutos hablando con Dios? Y así usted pretende conocer a Dios. Así usted pretende. Hay esposos que ni siquiera saben cuál es la comida favorita de su esposa. Hay esposos que ni siquiera saben qué es lo que le gusta a la esposa y qué es lo que no le gusta. ¿Sabe por qué? Porque no habla con ella. Llega, se cambia, vamos a la iglesia, y cuando viene en el carro, no, estoy pensando en otras cosas. Después del culto hablamos, y cuando sale después del culto, estoy cansado. Llegan a la casa, vamos a hablar, tengo que dormir, mañana me levanto a las 6. ¿Cuándo habla con su esposa? Su esposa con un dolor y usted ni siquiera lo sabe. Se murió su papá de su esposa y usted ni siquiera sabe, porque no habla con ella. Y es lo mismo cuando usted no habla con Dios. Usted no conoce los planes de Dios. Usted no sabe cuál es el propósito de Dios en usted. Cuando usted no habla con Dios, usted no sabe que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es amor, que Él es poderoso, pero que también Él tiene ira. Usted no sabe eso porque no habla con Él. Muchos papás aquí ni siquiera saben que sus hijos tienen cuenta de redes sociales. Hay muchos que ni siquiera saben qué suben sus hijos allí. ¿Sabe por qué? Porque no les interesa, no hablan con ellos, no escudriñan con ellos. Y es lo mismo nosotros, hermano. Si usted no habla con Dios, usted no va a conocer a Dios. Por más que usted venga a saltar, por más que usted hable en lengua, por más que eso todo es bueno, porque son dones del Espíritu Santo. Pero si usted no conoce a Dios, ¿en qué camino está usted? ¿Sabe qué se preocupa hoy la gente? ¿Saben qué se preocupa la gente hoy? En cantar bien, y eso es bueno porque cantamos a Dios, pero eso no nos acerca a Dios. Eso no nos hace conocer a Dios, porque la adoración es algo que usted da para Él, pero el comunicarse con Dios es separado. Hay personas que piensan que orar es venir a la iglesia. Señor, gracias que ya llegué, amén. Eso no es orar. Orar es que usted diga los días lunes que no tengo nada que hacer, los martes tampoco, los jueves tampoco, los sábados tampoco. Mire, hermanos, tiene 5 días para hablar con Dios. Saque un tiempo, aprenda a ser disciplinado, hermano. Yo a mis hijos a las 10 de la noche les digo a dormir, porque yo necesito un tiempo con mi esposa. Nos quedamos los dos allí. Y le digo, ¿se recuerda cuando la conocí? Usted estaba un poco más gordita. Y le empezaba yo a hablar. Y se acuerda que usted me convenció para que yo fuera su novio. Y hablamos. Pero usted, hermano, mire, no habla con su esposa. Dormite, estoy cansado, no me molestes.
Por eso es que los cristianos a veces se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no saben disfrutar el evangelio. Hermano, aprenda a disfrutar el evangelio. Lleve a sus hijos a jugar. Cómpreles una pelota después del culto. Ahí que corran, que no lo agarren como profesión, pero que corran. Ahí métase con ellos, aunque le agarre un calambre de vez en cuando, pero corra con ellos. Juegue con su hija, hermano. A veces Elisheva juega de que ella es cocinera y agarra su teléfono que ni suena ni nada. Hello, yes, can I help you? What you want to eat? Oh, please bring me chicken, cake. Hay que compartir con ellos. Pero si usted todo el tiempo trabajo, reunión, ensayo, entonces su matrimonio se destruye. Porque no hay comunicación con usted. Y es lo mismo en su relación con Dios. ¿Cómo usted va a estar enamorado de Dios si usted no habla con Él? ¿Cómo usted va a estar enamorado de su esposa si no le habla? Pruebe. La primera vez que usted llegó aquí, las 2 semanas, lloraba por su mamá. ¡Ay, Señor! Pero ahorita, hermano, mire, ni una lágrima de cocodrilo bota usted. Porque ya está acostumbrado. Y es lo mismo, muchos hombres que llevan tiempo aquí, 20 años, hermano, ya no están con su esposa por amor ágape, están con su esposa por amor filial. El amor filial es un compromiso, es la mamá de mis hijos, fue la que yo me enamoré de ella antes, ahora tengo que mantenerla, y eso no es así. ¿Por qué? Porque la distancia mata, hermano, la distancia separa, y la distancia entre usted y Dios es que no hay oración. Se levantó otra generación, pero no conocía a Dios. No había temor de ellos. Abra su Biblia en el libro de Samuel. Primera de Samuel, en su capítulo 2. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es esto posible? Que ellos ministraban en el templo de Dios, pero eran impíos y no conocían, y no tenían conocimiento, es no conocer, y no conocían a Jehová. Y eso es lo que estamos viendo hoy, hermano. Un montón de jóvenes en las iglesias, pero no conocen a Dios. Hay muchos jóvenes que están ahí, lo único que quieren es tocar, porque se sienten los rock and rolls, se sienten los que llevan la unción, y esto no es así. Si usted va a cantar por gusto, mejor váyase con los grupos allá del mundo, que cualquier guitarrero lleva su arete y lo ponen a tocar porque toca bien. Son los hijos de Elí, pero los hijos de Dios tienen que tener una comunicación con Dios, hablar con Dios, amar su presencia. Si usted siente que no puede orar, usted debería de llorar y decir, Señor, no me voy a mover hasta que yo pueda escucharte y hablar conmigo. Qué triste es un evangélico que no habla con Dios. Qué triste es un evangelio que haya silencio en su casa. En los tiempos de Elí dice que la palabra de Dios escaseaba, que significa que Elí ya no oraba, y como él ya no oraba, sus hijos eran peor que él. Se llevaban la ofrenda. Mire qué tremendo. Los hijos de Elí tenían derecho de comer de la ofrenda del pueblo de Israel, pero tenían que comerla cocida. ¿Y sabe qué ellos hacían? No, danos de la fresca, nosotros mismos lo cocinamos. No, eso no se puede. Danos o nosotros mismos lo vamos a agarrar. Hombres impíos que no conocían a Dios, porque el que conoce a Dios conoce que Dios es santo, y sin santidad nadie verá al Señor, y que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? ¿Cómo yo voy a acercarme a Dios? Orando, meditando su palabra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la palabra del Señor es inspirada por Dios, buena y útil para enseñar,
para redarguir, para exhortar, al fin de que el hombre sea plenamente preparado para toda obra. Hay hermanos que la Biblia lo llaman pastilla espiritual, o cuando lo lee se duerme. Hermano, saque tiempo. Yo no le estoy diciendo que todos los días, que por lo menos, amado hermano, abra algo. Empiece con Mateo y termínelo. Empiece con Lucas y termínelo. Marcos, termínelo. Juan, termínelo. Empiece en Hechos. Todos estos libros hablan diferentes cosas para la edificación de nosotros. Usted que tiene un carácter pésimo, lea el libro de Timoteo, hermano. Las mujeres que son duras, lea el libro de Mateo, el libro de Timoteo, libro de Tito, libro de Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Lea Proverbios si a usted le falta sabiduría. Y si usted no puede enamorar a su esposa, lea el libro de Eclesiastés, que allí habla de amor. Hermanos, yo a veces le hago a mi esposa, le compro unas tarjetas y escribo algo y se lo dejo ahí debajo de su almohada cuando ella se despierta. Me llama y me dice, wow, gracias porque lo que me dio. ¿Cuándo le ha escrito algo a usted a su esposa? ¿Solo el día de la madre? ¿Ah? ¿Solo cuando es su cumpleaños? ¿O solo cuando usted necesita favor? Mi amor, haceme un favor, anda a mandar dinero a mi mamá después. No, eso no es así, hermano. Usted tiene que hablar con su esposa. ¿Sabe qué decía el proverbista Salomón? Le decía a su esposa, wow, tus dientes bien bonitos, bien blancos. Se expresaba de esa manera. Hay personas que no pueden ni siquiera adorar a Dios porque no conocen de Dios. ¿Sabe de algo que me doy cuenta? Cuando los hermanos les toca orar una hora aquí, me doy cuenta si conocen a Dios o no conocen a Dios. Usted tal vez no ha escuchado, usted se duerme. Pero se escucha, cuando alguien se para aquí a orar, usted sabe si conoce a Dios o no conoce a Dios. Usted puede decir, no, pastor, yo he ido al instituto bíblico y gané medallas. Sí, what, ¿qué me importa a mí? No, que fui el número 1 y que mis exámenes. Sí, pues esto hasta en la escuela normal sacamos buenas calificaciones. Cuando usted ora, se escucha y dice, Padre eterno, creador de los cielos, las maravillas, las potestades del cielo, el sol, la luna, las aguas, las aves, todo lo que se mueve, fuiste tú. Adora a Dios, adora a Dios. Después dice, gracias por la ropa, por el tacuche que me diste, gracias por el techo, la comida. Mire, hermano, hasta le dice, hermano, ya se acabó su turno. Ya, tiene mucho que decir. Pero el que no conoce a Dios, es como cuando usted habla por primera vez con una persona, le dice, la acompaño, sí, y tiene perros, le gustan las milpas, como no la conoce. Pero ya después de la que la conoce, y cómo le fue ayer en su clase, y cómo le quedó ese traje, y cómo sigue su mano que se dobló, cómo sigue sus dedos de tanto hilo que desata, ya la conoce. Porque cuando usted no lo conoce, You have dogs. Hasta le pregunta el nombre de los perros. ¿Cómo se llaman tus chuchos? ¿Verdad que sí? Como no la conoce. Hasta le pregunta, ¿y tenés hermanos? ¿Y tenés hermanas? ¿Y cómo son? No, usted no la conoce, pero cuando usted ya conoce, hermano, mire, usted va media hora con ella con agua en la cabeza, usted sin nada, pero va hablando. Porque ya la conoce. Por ejemplo, mi esposa ya me conoce. Si yo le digo ordéneme comida, ya sabe que todo lo que me va a ordenar tiene que ser sin cebolla, porque ya me conoce. Y usted que conoce a su esposo igual, usted sabe que él no come camarón y usted le hace un ceviche completo. Usted lo quiere ya enviar para allá arriba. Pero cuando usted conoce a su esposo, a su esposa, usted sabe qué come, qué le gusta, qué no le gusta. Usted sabe si a ella le gusta que usted deja tirado su ropa o no. Todo eso usted ya lo conoce. ¿Por qué? Porque hay una comunicación con ella. Y es lo mismo Dios.
Si usted habla con Dios, usted conoce quién es Dios. Cuando usted está enfermo, usted sabe que Él es su sanador. Cuando usted está solo o sola, usted sabe que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando usted está en problema, usted sabe que Dios es su salida. Cuando usted se siente débil, usted sabe que Él es nuestra fuerza, porque usted conoce a Dios. Ahora esta generación que vive, hermano, esta generación, a ellos se les deberían de ser la generación canguro, puro salto. ¿O no? ¿Sabe cómo se deberían llamar esos cristianos? Cristianos trompos, que dan vuelta por todos lados, hermano, pero no conocen a Dios. Y aquí no se trata del que diga Señor, Señor, sino que el que haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Hacer chuchitos? No. Carne asada tampoco, menos hoy. ¿Sabe por qué usted no conoce la voluntad del Padre? Porque usted no habla con Él. Usted puede decirle a su niño, ve a traer esto en tal lugar, pero su hijo dice, no sé dónde. Oh, lo que pasa es que no te he llevado ahí. Es lo mismo. Su niño sabe su voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios es el deseo, es el plan, es lo que Dios quiere en su vida. Ese es el conocimiento, esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo, no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Usted está llamado para hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo usted va a conocer la voluntad si usted no lo ha leído? Los que han ido a sacar examen de la licencia de Nueva York, ¿puede ir uno nomás así? ¿Piensa usted que el examen de aquí es el mismo que de Guatemala? Guatemala se pasa el examen con unos 100 quetzales, le da ahí y ya lo compró. Pero aquí no. De pronto usted va a la computadora y ¿qué significa esta vuelta? Y esto. Y usted dice, felicidades, Señor. De las 20 preguntas falló todas. Usted es el primero que falla todas. No estudió. No conoce los reglamentos. No conoce qué son las rayas de la calle. Todo eso tiene propósito. Los letreros tienen propósito. Pero como usted no lo estudia, usted no lo conoce. Y es lo mismo en la voluntad de Dios. ¿Cómo usted va a saber la voluntad de Dios si usted no lo lee? Aquí está el examen. Aquí está donde usted se prepara. Aquí está donde usted lee cuál es la voluntad de Dios. Pero si usted no lee, ¿qué voluntad va a hacer usted? La voluntad del diablo, desobediente, mentiroso, vago, chismoso, calumniador. La voluntad del diablo usted no necesita estudiar. Pero la voluntad de Dios hay que leerla. Y el problema de Josué es de que ellos murieron. Ellos se fueron. Pero en la generación, o sea, los que se levantaron detrás de ellos, no conocían a Dios. Y no solo no conocían a Dios, sino que no conocían lo que Dios había hecho por ellos. O sea que Josué se salvó y se fue, pero el problema es la generación que vino detrás de ella. Y es lo mismo con nuestros hijos. Hermano, Cristo pronto viene, pero dice la Biblia que un día para el Señor es como 1000 años. Y si Él dice, me falta un día, pero son 1000 años. ¿Y nuestros hijos? ¿Cuántos de ustedes le han hablado a sus hijos del bautismo, de aceptar a Jesús? Sus hijos están más largas sus rodillas que de usted y ni siquiera sabe todavía que hay que aceptar a Jesús. Esta generación hay que prepararlo, hermanos. Ya Denis está tomando clases de bautismo, no porque yo lo obligué, porque Dios le reveló algo. Y Lando ya se quiere bautizar, pero está chiquito todavía. Digo yo, si lo bautizo a usted nos convertimos en iglesia católica. Todavía no tiene conocimiento, pues. Pero hermanos, esta generación hay que apartarlo.
Enséñele usted desde pequeña a su hija de no usar aretes. Enséñele usted desde pequeña a su hija a no usar pantalón. Enséñele usted desde pequeña a su hija de no pintarse el pelo. Enséñele desde pequeña a su hija a no cortarse el pelo. Enséñele a su hija todas estas cosas, porque ellos son la generación que vienen detrás. Enséñele a su hijo varón que debe vestir como hombre, que no debe de ponerse aretes, tampoco hacerse rayas en el cabello, marcas, tatuajes. No le enseñe a su hijo a ir atrás de la vanidad, de ir a un gimnasio. ¿Para qué? Dígale que coma bien, eso es todo. Hay que preparar esta generación. Nuestros hijos de nosotros saben que antes de dormir tienen que orar. Tantas cosas que le hemos enseñado a nuestros hijos de la cosa terrenal. Les enseñamos a no comer papas fritas, les enseñamos a no comer chips, les enseñamos que no tomen soda, les enseñamos que tienen que lavarse la mano antes de comer, les enseñamos que tienen que tomar agua antes de abrir sus tripitas con un pan seco. ¿Y qué les enseñamos de Dios? Usted se pone a orar con sus hijos. Usted hace un culto por lo menos con sus hijos. A Alan no le gusta hacer culto en la iglesia, en la casa, porque él quiere predicar allí. Y le damos oportunidad. Y la otra nos puso a predicar y nos trajo preguntas con toda la predicación. Dije, no, Señor, este salió igual que yo. ¿Qué le enseña usted a su hijo, hermano? ¿Le está enseñando usted a orar? Nosotros le preguntamos a Denis, ¿ha leído su Biblia? No, mamá, ya no he leído. Pues métase, apague la televisión y para adentro. Y cuando sale dice, gracias papá porque leí algo. Porque si usted no conoce a Dios, hermano, usted está como un arbolito sin raíz. Cuando venga el viento, hermano, ese viento va a hacer lo que quiere con usted. ¿Sabe por qué muchos cristianos se descarrían y se van? Porque no conocen a Dios. El que conoce a Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me separará de Dios? ¿Quién? Venga alguien, no. Enfermedad, nada. Tribulación, nada. Escasez, nada. Hambre, nada. Desnudez, nada. Ángeles, potestades. Ninguna cosa me separará de Dios. Es porque usted conoce. Pero cuando usted no conoce a Dios, usted no tiene raíz en la palabra de Dios. No tiene fundamento en la oración de Dios. Dios viene cualquier problema, cualquier oferta del diablo, vámonos. Porque usted no conoce a Dios. Pero cuando usted conoce a Dios, usted dice, Señor, esta joven, ¿será que es tu voluntad? Tiene aretes, se pinta el pelo y todavía pregunta usted si es la voluntad de Dios. Usted no conoce a Dios. No conocéis que dice la palabra de Dios. Vosotros no podéis hacer unión en desigual. Si ella es pagana, usted no puede, sabe que no puede ir con ella. ¿Y qué está haciendo usted ahí? No, es que no sé si es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Amado hermano, cuando usted conoce a Dios y le ofrecen un trabajo a New Jersey, usted dice, no, yo vivo acá. No, usted no se puede hacer como Balaam. Señor, ¿será que es tu voluntad ir a maldecir al pueblo? Él sabía que no podía. El Señor le dice en la primera vez, Balaam, por favor, estate quieto, por favor, no vengas con esos cuentos. No puedo ir. ¿Vinieron otra vez? Ya le dijeron que no. Señor, perdona, lo que pasa aquí. Está buena la ganancia. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Querés ir de verdad? Vete. Y se fue Balaam contento. Y el burro era más inteligente que Balaam. Le dice, mira, quédate, que allá hay un ángel. Movete. Le metía garratazos al pobre burrito. Y el burro es más inteligente que él. Porque el burro miraba la visión. Decía, no, allá hay un ángel con la espada desenvainada. O sea que lo había sacado de su cartucho. Y no. Hasta que el burro le habló. Pero miren, ni porque el burro le habló, siguió también de por sí. Y hay muchos cristianos que son así. Le habla al pastor, le habla al obrero y ya le agarran odio a él y dice, no, muy exigente. Dice, ya maduren, me deja de ser niño y se enojan. Sea responsable y se enojan.
porque no conocen a Dios. Y lo mismo sucederá con nosotros, hermano. Hoy yo estoy parado aquí, pero mañana a lo mejor es su hijo de usted. Y si no conoce a Dios su hijo, todos los que están con él los va a llevar a idolatría, los va a llevar a adorar dioses, los va a llevar a hacer lo que el mundo quiere. A veces los hermanos jugando me dicen, pastor, ponemos luces de a colores. Ah, sí, ya, ¿qué pasó? No, porque mire, los hijos de Israel no conocían a Dios y ¿sabe qué hicieron? Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron detrás de dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor. Jóvenes, hermanos, cuidado quien los rodea a usted. Ya casi termino. El que le toca manejo bíblico está contento por si no trajo muchos textos. Pero mire, el que nos rodea alrededor de nosotros hay que tener cuidado quién es. Hay personas que le enseñan a usted el chisme. Hay personas que le enseñan a usted a hablar mal de los hermanos. Cuidado quién lo rodea a usted. Porque mire, ellos lo rodearon los vecinos y tenían sus dioses y ellos se fueron atrás de sus dioses. La idolatría es el pecado más abominable delante de Dios. ¿Cómo se sentiría su mamá de usted? Si usted le dice, mamá, esa es mi mamá, una morenita ahí. Después de que su mamá lo cargó 9 meses y usted pesó hasta 12 libras, hermano. Y caía todo lo que sufrió, el dolor de espalda, la inyección que le metieron. Y después usted viene a decir, no, no eres mi mamá, ella es mi mamá. ¿Cómo se sentiría? De cambiarla, de despertarse con usted, de no dormir bien, de prestar dinero para comprar sus pampers, de prestar dinero para darle de comer a usted. Si es que su mamá no lo podía alimentar con la leche que ella tenía, había que comprar y del nido estaba caro. Y para que usted venga a decir, no, tú no eres mi mamá. ¿Cómo se siente Dios con nosotros cuando en vez de venir a adorarle a Él, nos vamos detrás del Dios dinero? ¿Cómo se siente Dios, hermano, cuando nos vamos detrás del Dios carne asada? Hermanos, una generación nueva se despertó, pero esta generación no conocía a Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que estamos como los hijos de Elí. Los hijos de Elí estaban en la iglesia, pero no conocían, no tenían conocimiento de Dios. Y es lo mismo que hoy vemos, hermano. Aunque usted se enoje y no comparta el video, no interesa, pero yo le digo que esta generación son pocos los que conocen a Dios. Todos son llevados por el ritmo de música, todos son llevados por el ambiente, pero servir a Dios no es por ambiente, servir a Dios es con temor, con temblor, cuidando nuestra salvación, porque dijo Jesús, retened tu corona, porque ninguno tome tu lugar. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. O sea, solo los valientes van a entrar, aquellos que se atreven a decir no a las modas del mundo, no a las modas de que está entrando en la iglesia, hermano. Es triste decirlo, hermano, pero ver las iglesias hoy es como ver un circo de los hermanos Vázquez. Solo falta que le pongan, en vez de iglesia, le pongan circo cristiano. Porque eso es lo que estamos viendo. Y es triste saber que nuestra generación se está perdiendo. No perdamos a nuestra generación, hermanos. Sometámonos a Dios, busquemos a Dios y Dios nos dará la victoria con todo eso. Vamos a orar en este momento. Amantísimo Padre y Dios eterno, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra y hemos escuchado tu voz. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a sacar tiempo para hablar contigo, maravilloso Dios. Ayúdanos, Señor, a sacar tiempo para escudriñar tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre y poderoso de tu Hijo amado Jesús. Continuaremos aquí, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a tus hijos y a tus hijas que hoy se alimentaron con esta palabra que viene del cielo. Te bendecimos y te exaltamos, maravilloso Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y tiempo al hermano.